Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor, en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que le hemos colocado por título No hagamos tropezar a otros. Sé consciente de tu influencia en los demás. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, podemos asumir varias actitudes. Hay personas que deciden asistir a la congregación, escuchan las predicaciones, las enseñanzas, asisten a las vigilias, a los ayunos, en fin, a las actividades normales de la congregación, pero son asistentes, son personas que van y están las 2 horas del servicio o de otra actividad, el tiempo que ésta se demore, pero no participan de las actividades de crecimiento, de formación, de edificación de las personas y seguramente esto representa el mayor número de personas en la congregación. Este es el tipo de persona que vive su espiritualidad y no se involucra en la o no participa en la edificación de otras personas y no se muestra de manera evidente. Pero hay personas que deciden tomar el servicio. Hay personas que deciden servir, hay personas que deciden llegar al liderazgo, hay personas que a través del aprendizaje descubren el llamado del Señor y entonces empiezan a crecer en función de un ministerio. Entonces, dependiendo de cada posición, la influencia que nosotros tengamos es diferente. Nosotros tenemos un nivel de influencia si solo asistimos a la iglesia, pero cambia cuando nosotros servimos o cuando nosotros lideramos o cuando nosotros asumimos un ministerio. Entonces, nosotros debemos hacernos conscientes de esa influencia. Sin embargo, debemos entender que todos, absolutamente todos los cristianos, todos los hijos de Dios, tienen influencia en los demás. Y ese es el tema de hoy. Mirar cómo afectamos a los demás en lo que hacemos. Por eso la palabra del Señor me dice en Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo el Señor es que en nuestra nueva vida, en el reino espiritual de Cristo Jesús, nosotros debemos desentendernos de manera entendida y con criterio de la comida y de la bebida, entendiendo que ésta se nos será dada por el Señor y nos proveerá de esas necesidades humanas o naturales que nosotros tenemos. Con el, digamos, con el intercambio de posiciones en el que ahora nosotros nos debemos interesar en hacer justicia, en hacer paz y vivir en gozo en el Espíritu Santo. Que nosotros aprendamos a vivir en el reino. Entonces, hay cosas que pierden prioridad y hay otras cosas que la ganan. ¿Qué pierde prioridad? Las necesidades cotidianas. ¿Qué gana prioridad? Todo lo que tiene que ver con el ámbito espiritual. La palabra también me enseña en Romanos 14, 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, ¿en qué podemos agradar al Señor? En que en justicia, en paz y en coayudar para que todos vivamos en el gozo del Espíritu Santo. Dice que esto agrada a Dios y que es aprobado por los hombres. ¿Qué es lo que hasta aquí llevamos? Llevamos una decisión en la que recibimos a Cristo Jesús. Y ahora empiezan a suceder cambios en nuestra vida y empieza a tomar importancia la vida espiritual en nosotros y empieza a perder prioridad las cosas naturales. Ahora tenemos tendencia
hacia lo espiritual. Pero nos está hablando el Señor de un actuar que le agrada a Él y que los hombres aprueban. ¿Cuál es ese actuar? El actuar en paz, en justicia y en gozo en el Espíritu Santo. La palabra también me dice en Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El primer elemento de los tres espirituales que hablamos es paz. Entonces, nos dice la palabra, sigamos la paz. Contribuyamos a la paz y contribuyamos a la edificación, al crecimiento, a la formación, a la estructuración de la vida espiritual en las demás personas. Entonces nos invita a que sigamos en ese proceso, que sigamos ese camino de contribuir con los demás a la paz y a que nos edifiquemos unos con otros. La edificación se produce en la relación entre los hermanos en Cristo Jesús. La palabra también me dice en el versículo 20 de Romanos capítulo 14, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Yo quiero que usted haga un ejercicio y no textualice este versículo en lo siguiente. Cuando dice no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, debemos entender dos cosas. La primera, la obra de conversión, la obra de llamado, la obra de resucitación de nuestro espíritu, la obra de cambio en nuestra vida, la hace el Señor a través del Espíritu Santo. Él es el que está haciendo la obra. Nosotros quizás alcanzamos a ser simples instrumentos bajo la guía del Espíritu Santo. Pero lo que nos está diciendo cuando habla de por causa de la comida, no se centre en la acción de llevar alimentos a su boca, no está hablando de eso, está hablando de todas aquellas circunstancias en las que quizás nos involucramos en discusiones, en opiniones, en conceptos humanos, en maneras de pensar, en maneras de actuar, en maneras de hablar, en maneras de vestir, en maneras de sentarnos, de ponernos de pie, en maneras de vivir nuestra espiritualidad o no espiritualidad. Hay personas que pierden el tiempo en cosas que no tienen trascendencia. Lo importante, como hemos visto en los versículos anteriores, es la paz, la justicia y el gozo en el Espíritu Santo. Todos los demás temas de forma son secundarios. Y entonces el Señor está haciendo una obra con los creyentes, con las personas que llama y atrae a las congregaciones. Y ahora está teniendo esas personas relación con nosotros. Y nosotros debemos tener cuidado con las cosas que hacemos. Y aquí aparece el concepto de responsabilidad en el primer momento que les decía. Si yo estoy en la iglesia y no tengo mayor influencia, quizás no afecte a las demás personas lo que yo haga. Pero en la medida en que yo asumo un servicio, un liderazgo o un ministerio, yo tengo que ser responsable de todos y cada uno de mis actos, porque esos actos tienen influencia en las otras personas. Yo puedo estar firme, pero los hermanos están en proceso de formación, de crecimiento y de edificación, y me compete a mí la responsabilidad de lo que suceda con ellos. Romanos 14:21 nos dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. O sea, es mi responsabilidad al decidir servir al Señor o al ser cristiano y influir por lo menos en mi familia, en las personas que me rodean. Es mi responsabilidad que las personas a mi alrededor no tropiecen, no se ofenden, no se debiliten. Y si estamos en la congregación, en servicio, en liderazgo o en un ministerio específico, tenemos mayor responsabilidad. Todo lo que nosotros hagamos es de influencia para las personas alrededor nuestros y más si son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Por eso les decía
al principio, hagámonos conscientes de la influencia que tenemos en los demás, porque es responsabilidad nuestra otorgada por el Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.